¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa al que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar. También en 2025 continuamos, seguimos, esto no para. Así que hoy no solo voy a saludar a los mejores, que son los que siempre están conmigo, sino que les voy a felicitar el año. ¡Feliz año! Domingo Soriano, ¿cómo estás? Pues muy bien, feliz año, Luis Fernando. ¿Qué tal han ido las fiestas? Bien, bastante bien. Queda todavía... Queda un poquito la traca final. Queda mañana, bueno, esta noche vienen los Reyes. Esta noche vienen los ¿Te has Reyes. portado bien? Yo creo que sí, razonablemente bien. O sea, que te van a traer hidrocarburos, ¿no? Te van a traer carbón. Esperemos, no lo sé. No lo sé, te iba a decir, a ver si me traen bolsa americana. No sé. A lo mejor luego, ahora parece que es buen regalo y luego a lo largo del año te llevas una sorpresa. Habrá que verlo, será desde luego una de las apuestas de este año. Muchas gracias, Domingo. Hoy Manolo no está con nosotros, pero sí que tengo, como siempre, el que nunca falla. Este sí que es el déjate de tonterías, el Domingo, que es Luis Alberto Iglesias. Luigi, desde Value School, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Feliz año. Un año estáis? más, ¿eh? Otro año más. Fíjate, aquí en Tu Dinero. Esto el no para. séptimo ya arrancamos aquí. Parece mentira, ¿eh? Cuando empezamos. Sí. Pues mira, aquí estamos y no paramos. Feliz año a ti también. Igualmente, gracias. Oye, y desde Value School, ¿qué nos traéis? Nos proponéis un programa súper interesante de una gestora de la que hemos hablado en otras ocasiones, con quien hemos hablado. Al final no ha podido venir, iba a venir, pero no ha podido venir, pero nos habéis traído a la creme de la creme de Adarve. Estamos hablando de que tenemos en el estudio a Manuel Pérez Segado, director de operaciones de Adarve, gestión de activos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, mucho gusto. Encantado de teneros aquí. Feliz año nuevo también para ti. Gracias, igualmente. Y bueno, pues un gustazo teneros aquí en el programa, a Manuel y al director de inversiones de Adarve Gestión de Activos, Arturo Pina. Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Muy feliz año nuevo. Muchas gracias. Todo bien. Aquí pues ya haciendo el segundo sprint de las fiestas, ¿no? Digamos. Sí, bueno, ya con eso, pues a terminar de portarnos bien, que esta noche... ¿Vosotros habéis pedido bolsa americana o no? A los Reyes no le habéis pedido bolsa americana para el 25. No, nosotros les hemos pedido a los Reyes pues que vaya bien. Es que es lo importante, ¿no? No nada, ninguna clase en especial. Muy bien. Bueno, pues hoy primer programa del año, primer programa de 2025 y vamos a dejarlo, como tenemos muchas ganas de arrancar el programa, vamos a dejarlo en una recomendación. Domingo, simplemente recordarle a todos nuestros amigos que tienen ahí la cuadrilla de Tu Dinero para ampliar todas las informaciones, todas las formaciones, los conocimientos, la divulgación que hacemos, los temas que traemos a Tu Dinero Nunca Duerme, con un canal de YouTube, con cursos que se pueden hacer, con más newsletter, con artículos, en definitiva, en la cuadrilla de tudinero.com pueden ampliar todo lo que hacemos en Tu Dinero Nunca Duerme. Y cómo había que registrarse, era facilísimo, Domingo. Sí, es un formulario, yo creo que nombre, mail y ya está. Y gratuito, y ahí tienes toda la información y también acceso a los cursos a muy buen precio. Por el curso de oro, el curso del despertador, yo creo que van a seguir a lo largo de todo 2025. Estarán ahí a un precio espectacular para los miembros de la cuadrilla y mucha información, sobre todo para ampliar nuestra cultura financiera. Bueno, y un día como hoy, víspera de Reyes, oye, a lo mejor alguien... Un regalazo, ¿eh? Es un regalo de Reyes. A un precio además muy interesante, pues un regalo a alguien que dice, no sé qué regalar, pues cualquiera de los dos. Además, ambos se amortizan casi antes de terminar. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones. Nosotros nos vamos directamente a la entrevista hoy con Adarve, con su director de operaciones y su director de inversiones, Manuel Pérez y Arturo Pina. Bueno, pues arrancamos ya el programa, entramos en harina, además teniendo una mesa muy completa. Yo estoy tentado de arrancarla hoy y cambiar el paradigma en 2025, Luigi, pero no soy un hombre de costumbres. La primera pregunta tiene que ser para Value School. Pues vamos allá. El fondo que asesoráis invierte en varios activos y quiero que expliquéis en cuáles, porque aquí llevamos ya varios años, como decía Luis Fernando, comentando que el activo más rentable a largo plazo es la renta variable. Sin embargo, Adarve Altea no incluye solamente renta variable. Entonces, ¿qué tipo de activos incluís en el fondo que asesoráis y por qué no solamente renta variable?
Bueno, pues a ver, en realidad hay que pensar que casi siempre es un fondo con vocación de renta variable y es a donde va a ir. Además, por la regulación y demás, pues no podemos hacer cosas como invertir en materias primas o en divisas o nada de esto. Pero sí tenemos una parte que digamos, hacemos un poco de lo que es Tactical Asset Allocation con ETFs. Y aquí es donde a veces te puede entrar algún activo que no sea renta variable. Por ejemplo, renta fija. Por ejemplo, ahora tenemos un ETF americano de obligaciones colateralizadas de estas. Y bueno, y puede entrar alguna cosilla así, pues más cerca de la renta fija, porque tampoco podríamos ir a un ETC, por ejemplo, o nada de esto. Entonces, cosas así es lo que, pero vamos, que la vocación es renta variable. Vale, Arturo, Manuel, hablas de puede entrar. ¿Cómo que puede entrar? Es decir, ¿quién decide que puede entrar eso? Porque claro, lo normal es que digas tenemos, llevamos, compramos, pero esto es una especie de fórmula pasiva de puede entrar. ¿Qué ocurre? ¿Cómo invertís? Bueno, pues invertimos de forma sistemática, ¿no? O sea, la parte cualitativa la hacemos previamente, es decir, estudiamos muy bien qué modelos son en los que nos gusta invertir, luego explicaremos si no, pues qué es un modelo y demás. ¿Vale? Pero una vez que hemos elegido bien y nos gusta cómo queremos funcionar, luego ya es una parte sistemática, ¿vale? Entonces, el que entre o no una compañía y invirtamos en una o no, lo marca el sistema. Ahí no entramos con parte cualitativa en el momento en el que estamos invirtiendo. ¿Es entonces un estilo de gestión pasiva? Es un estilo de gestión sistemática, ¿vale? No es en sí pasiva porque somos activos en el hecho de que elegimos muy bien en qué tipo de activos queremos invertir y qué tipo de modelos queremos, ¿no? Qué tipo de compañías queremos que nos den estos sistemas, ¿no? ¿Vale? Ahí es casi nuestra parte más importante y más cualitativa de lo que estamos haciendo en el fondo, ¿no? Bueno, pues entonces, explicarnos en qué consiste esa sistematización. Al final el fondo que asesoráis está compuesto de compañías y algunos ETFs de Asset Allocation. ¿Cómo se combinan ambos y, digamos, cómo es esa filosofía para que termine dando al final la composición de la cartera que tenéis? Al final, como decía Manuel, la parte cualitativa es meterle un grado de indirección, digamos. Un gestor tradicional de inversión activa selecciona empresas directamente, por ejemplo, ¿no? Activos directamente. Analiza, los estudia y decide, esta tiene valor, esta no. Nosotros analizamos los modelos. ¿Vale? Entonces aprendemos sobre ciertas características que creemos que son interesantes para compañías o para otro tipo de activos y entonces construimos modelos que combinan pues distintos factores. Es lo que se viene de la inversión factorial, lo que pasa que en vez de exponernos a un único factor, decir, pues una empresa que está muy barata por PER, eso es un factor, ¿no? Por la relación entre precio y beneficios. Pues nuestros modelos combinan varios factores para aproximarse a las empresas desde distintos ángulos. ¿Y nos podéis explicar cuáles son esos factores? ¿Podéis ser transparentes con el modelo o serlo hasta el punto en el que podáis serlo? Para que al final el oyente se quede, bueno, en ese modelo entran esta serie de factores que significan esta serie de cosas. Sí, vamos, o sea, tenemos, por ejemplo, en la deuda siempre suele ser un factor que consideramos mucho, es decir, cómo está la empresa de apalancada, que eso es básicamente pues dividir la deuda entre los activos o la deuda entre el patrimonio neto, da igual, ¿no? También la rentabilidad sobre activos operativos es algo que miramos también el free cash flow, miramos pues cosas así, ¿no? Incluso el PER normalizado a lo largo del ciclo, también hay algunos modelos que lo miran, es decir, no es nada súper sofisticado, o sea, son cosas que se trata simplemente de combinarlas, ordenarlas, sistematizarlas y un poco nuestro valor es en buscar esos factores que queremos y combinarlos en modelos que tienen sentido combinarlos entre ellos y luego pues hacer todo el trabajo sucio, por así decirlo, ¿no? Que es el darle forma y el ponerlo en producción, digamos, y el seguirlo. Sí, a ver, y al final la elección que hacemos es que esto está basado también en estudios científicos previos, en muchas lecturas, ¿no?, que hemos hecho de esto y experiencias previas, ¿no?, de gente, y ya nuestras, porque llevamos más de 5 años, lógicamente, en esto, ¿no? Bueno, más los años que llevábamos antes de sacar el fondo, ¿no?
Y creemos mucho en la diversificación y creemos especialmente en la diversificación por factores, ¿no? ¿Vale? Está demostrado que cuando tú diversificas por distintos factores de inversión, suele ser más efectivo y sueles tener menos riesgo que si estás diversificando incluso por activos distintos, ¿no? O sea, por eso decimos siempre que somos como renta variable para inversores conservadores, porque tú no te bajas del activo más rentable a largo plazo, que es renta variable, pero sin embargo estás perfectamente diversificado por este tipo de factores, que de alguna forma te expones de forma distinta, ¿no? Pues claro, puedes exponerte por simplificar, ¿no? A algo más value, más barato, pero a la vez pues te puedes estar exponiendo en otros modelos que estén buscando algo que tenga mayor crecimiento, ¿no? ¿Vale? Pues esto es lo que está conteniendo el fondo, ¿no? Son varios factores a la vez. Esa es una idea bastante compleja, o por lo menos poco discutida, que me gustaría que elaboraseis un poco más, porque lo que estáis planteando es que uno puede estar plenamente diversificado llevando solamente un activo en cartera, o básicamente. Y cuando hablamos con otro tipo de gestores, te dicen, no, precisamente yo pues añado renta fija, añado oro, buscando esa diversificación. Añado inmueble, añado... Los rates, tal, es decir, meto muchos animales diferentes para tener un zoo donde alguno siempre me haga la gracieta o le pueda sacar la foto buena. Pero estáis planteando, yo entiendo que se puede estar diversificado con la misma eficacia, pero llevando renta variable, es decir, un mismo activo. Sí, a ver, bueno, desde luego nosotros, como ha dicho Arturo, es vocación renta variable. Ajá. Y sí que pensamos que se puede ser conservador con la renta variable solo, ¿vale? Esto no significa que los otros activos no sean suficientemente buenos y que nosotros estemos diciendo a la gente que no se diversifiquen también con esos otros activos. Yo creo que nosotros cumplimos un papel muy bueno en una cartera diversificada donde parte puede ser nuestro fondo, pero que sepa muy bien el partícipe que esto es renta variable. O sea, al final los riesgos de la renta variable no te los quitas, ¿no? ¿Vale? Lo que pasa que evidentemente los minimizas muy mucho, o sea, los mitigas muy mucho si sabes diversificar esto, ¿vale? Y sí que pensamos que la diversificación es mucho más efectiva pensando en factores que no pensando solo en geografías o y demás. Bueno, ya veréis también que estamos diversificados geográficamente, pero es casi una consecuencia de lo que nos están diciendo los modelos, no porque a sabiendas queramos hacer una diversificación geográfica. Contadnos, quiero que luego entremos en los factores, sobre todo para que, hemos hablado de ellos cuando ha venido Marcos Álvarez en otras ocasiones, Aoshi en las redes, el del Tran, que ha venido muchas veces a Tu Dinero Nunca Duerme, de los primeros invitados que tuvimos y que nos encanta cada vez que nos visita. Sí que en sus programas hemos hablado de los factores y de los modelos. Quiero que volvamos a ello porque siempre hay gente que no sabe exactamente a qué os referís cuando habláis de inversión en factores. Pero hablabas de algo muy interesante y quiero empezar por aquí, esta pregunta. Y es, dices, nuestro fondo puede ser una parte de una cartera muy bien diversificada. ¿Qué papel juega o jugaría Darbe en la cartera de cualquiera de los oyentes que tenemos? ¿Qué aporta a una cartera con otros fondos de otros activos? A mí me gusta decir que es una forma de diversificarte en real a todo el mundo, a toda la renta variable mundial, y de una forma pues complementario, distinta a lo que hacen los índices. O sea, si tú miras nuestra cartera, estamos en muchos países, pero prácticamente no coincide en ninguna compañía con las compañías que suelen estar en los índices que habitualmente la gente está invirtiendo en ellos, ¿no? ¿Vale? Entonces, si tú quieres realmente estar diversificado con renta variable mundial, este es un componente muy interesante. ¿Qué países son, Manuel? ¿Puedes mencionar algunos de los que tenéis? Sí, a ver, ahora mismo el principal que tenemos cerca del 30% es Estados Unidos, pero luego pues con el 10 o así estamos en China. También, y con entre el 7 y el 5% estamos en países como Turquía, Japón, Tailandia, Reino Unido. O sea, que es muy probable que con Adarve tengan acceso a compañías por geografía, como dices, que no estén en los índices. Sí. ¿Y qué tipo? ¿Small caps? ¿Hacia qué os inclinan los modelos? ¿O large caps o cualquiera?
Bueno, hay de todo, porque nosotros no nos limitamos y una de las ventajas que tenemos al ser un fondo pequeño, porque al final es un fondo pequeño, es que no tenemos problemas de liquidez para entrar en muchísimas compañías y incluso para estar en países emergentes, no tenemos ningún problema. Entonces, no hacemos ninguna distinción por capitalización, es decir, en cuanto haya una liquidez que pensamos que es la mínima, pues entramos y entonces vas a encontrar normalmente más compañías más pequeñas que en un fondo con muchos más activos bajo gestión o que se enfoca ya directamente a compañías más grandes a lo mejor, ¿no? Entonces, pues puede pasar de todo, pero normalmente si miras en los cuadrantes, pues suele haber una tendencia a la media y a la baja capitalización en la selección de los activos. Pero ahí habláis compañías pequeñas y además en algún mercado, habéis dicho algún mercado exótico, por llamarlo así, tipo Tailandia. Visto desde fuera, yo a lo mejor el miedo que me daría es, ¿se pueden confiar en los números de esa compañía? Es decir, planteáis un estilo de inversión sistemático por modelos de si encaja, si estas variables, si estas ratios entran dentro del modelo, invertimos en la compañía, y la duda a lo mejor con alguna de estas, sobre todo las más pequeñas y desde esos mercados, es si la ratio que han presentado encaja, el problema es si me puedo fiar de esos datos presentados. Bueno, sí. A ver, lógicamente metemos en los modelos ciertos criterios que no son solo esos ratios más sencillos y que de alguna forma complementan y nos ayudan a acertar más, ¿vale? Pero hemos de deciros que nuestro convencimiento no está concretamente en una compañía, sino en el conjunto. Es decir, nosotros lo que sí que creemos es que en un modelo determinado a largo plazo nos va a dar ese plus en el mercado, frente a lo que te puede estar dando el mercado, y la clave no está en acertar en todas, ¿no? Sino en acertar en las suficientes como para que tengas... Sabemos que incluso si estuvieras mirándola muy encima y estuvieras mirándola cualitativamente y le dedicaras muchísimas horas de trabajo, también puedes fallar en esa compañía. Sí, ¿vale? Entonces, hay casos famosos, ¿no? de empresas en países OCDE, que bueno, Wirecard en Alemania, o sea, era una empresa en el mundo financiero súper regulada, súper auditada y aún así pues un poco, o sea, quebró porque era un fraude realmente, es decir, tenía Enron, a ver, todos podemos, ¿no?, recordar muchos ejemplos, ¿no? Pero ahí está la diversificación, ¿no? Es la diversificación un poco y estos criterios que intentamos meter también, pues las que nos puede ayudar. Eso no quiere decir que un día no nos pillen en una empresa, ¿vale? Yo creo que ojalá tengamos suficiente recorrido y suficientemente tiempo como para que nos pillen, porque eso querrá decir que hemos durado muchos años, ¿vale? Pero yo no creo que haya muchos fondos que puedan decir que no les han pillado alguna vez yo no te digo fraude legal, pero casi fraude, ¿no? O cuasi fraude, ¿no? Uh-huh. En las carteras de gestión activa, pues bueno, se ve desenfoque artesanal donde el gestor, por un lado, selecciona estos pura sangre que lo van a hacer muy bien en el largo plazo y por otro, te intenta configurar una cartera que idealmente cuando el mercado caiga menos que el mercado, es decir, hay cierta gestión activa también del riesgo. ¿Cómo gestionáis esos riesgos de que esas inversiones puedan salir mal a partir de los modelos? ¿Cuáles son las salvaguardas que están ahí incluidas para minimizar esos errores que a largo plazo, y esto lo ha dicho Marcos muy a menudo también en Value School y aquí en el estudio, es que es más importante no perder por el camino que intentar batear la pelota fuera del estadio todas las veces? Bueno, nosotros, uno creo que es relevante sacarlo a la palestra ahora, uno de los factores que más utilizamos es el momento, ¿vale? El momento es simplemente la revalorización que ha tenido la empresa, el activo, en los últimos N meses, ¿vale? Entonces, esto nos suele servir mucho tanto para quitar como para seleccionar. Una vez que tú ya has filtrado por todo el resto de factores, ordenas por momento. La mayoría de modelos que tenemos ordenan por momento, ¿vale? Hacemos algunos ajustes a la volatilidad, porque no es lo mismo una empresa muy volátil que una empresa poco volátil. Nos gustan normalmente las empresas menos volátiles. Y entonces esto lo que te da es el canario en la mina, ¿vale? Es decir, muchas veces, o sea, tú observas partes, digamos, la distribución de las empresas en deciles o en percentiles o en cuartiles o lo que sea, ¿vale? Y entonces miras si una empresa que tú tienes, si está empezando a perder gas y entonces empezamos a vender,
normalmente? Empezamos a reducir la posición, porque ya vemos que hay otras empresas que tienen más fuerza. Entonces, ese canario en la mina, que es el momento, nos está ayudando a gestionar ese riesgo, ¿vale? Además de los filtros, digamos, que son ya filtros, digamos, más contables o más financieros, ¿no? Y también de regulación, porque también, por ejemplo, vigilamos que está presentando cuentas habitualmente en las empresas. Os sorprendería el número de empresas que fallan en presentar cuentas a tiempo, ¿no? Entonces no entran nunca, ¿no? Y entonces luego ya pues intentamos ver, pues dentro del modelo, el ranking que tiene la empresa, tanto a nivel de momento como en los demás, si está empezando a hacer la goma, ¿no? Como cuando hacían en el Tour de Francia, cuando subían, ¿no? Que empezaba uno que veías que estaba todavía tirando, pero que empezaba a hacer la goma. A veces están haciendo la goma y están engañando al que lleva delante y arrancan, ¿no? Y tal, pues esto es igual, ¿no? Entonces eso es lo que utilizamos, una ponderación, una diversificación amplia, una ponderación equal weight cuando la empresa entra en cartera, digamos, y luego, pues según se va desenvolviendo y va confirmando esa fuerza o no, pues vamos ponderando. Y luego, pues lo que te da esa diversificación de factores, ¿no? Que he dicho. Es sorprendente, pero se puede ver, ¿no? Sencillamente en los fondos, ¿no? Que pues este año pasado, ¿no? 2024, pues ha tirado mucho más los fondos indexados globales, los fondos growth, y sin embargo los fondos value pues se han quedado un poco más abajo. Pero esto no significa que en 2025 vaya a ser así, puede ser al revés, ¿no? Si te das cuenta, ahí hay dos factores encima de la mesa, ¿no? Uno es lo barato, lo value, el otro factor es más la parte de crecimiento, ¿no? De estas empresas, ¿no? Es curioso, pero nosotros que tenemos varios modelos te das cuenta de eso, ¿no? Es decir, te das cuenta de que uno sí que tiene épocas en las que no te está yendo bien, pero a la parte está yendo el otro mejor, ¿vale? Evidentemente, de lo que creo que no nos vamos a librar es que si hay una caída masiva de las bolsas globales, de todo tipo de factores, geografías, etcétera, pues ahí caemos nosotros también, ¿no? ¿Vale? Pero en condiciones normales del mercado, incluso estresadas y demás, suelen caer más un tipo de compañías que otras, o un tipo de geografías que otras, o un tipo de sectores que otros, y ahí nosotros pues lo vamos contrapeando con la diversificación estructural por diseño que tenemos en el fondo. Tal y como lo contáis, da la sensación de que la rotación es bastante alta dentro de la compañía, ¿o los modelos al final nos solicitan estos cambios? Pues es que depende un poco de la época también, ¿no? Ahora pues llevamos muchas semanas de muchísima tranquilidad en la que prácticamente no hacemos operaciones. Nosotros la rotación no es algo que observemos especialmente. Yo sé que dentro del paradigma o del mundo de la inversión pasiva, pues la rotación es algo que se contempla y lo entiendo la razón, ¿no? Pero en nuestro caso no es un caso en el que la rotación, es decir, nosotros no queremos ser más listos que un modelo, porque entonces es cuando ya estamos rompiendo la filosofía. Entonces, si el modelo dice que rote, pues rotará. Y si esa rotación en algunas épocas es alta, pues lo será. Es decir, pero no podemos descontextualizar y sacar la rotación de todo lo que es el conjunto de los factores y de cómo se comporta el fondo. Entonces hay que mirarlo así. Es decir, igual que los gastos, pues también hay que mirarlos así, ¿no? Es decir, en el global, tú si quieres mirar lo que te está rindiendo la inversión, pues aparte de entenderlo, tienes que mirar el valor liquidativo y ahí está la rotación, ¿no? Para nosotros sabemos que la rotación, lógicamente, es un coste, pero es más importante el coste de oportunidad. ¿No? Es decir, el hecho de que puedas tener mejores compañías en ese momento, o de que te estés perdiendo algo, ¿no? O sea, hay momentos en los que dices, ¿qué estará pasando aquí? No lo sé, no pretendemos ser más listos que el mercado, ¿no? ¿Vale? A veces el obcecarte en tener que estar manteniendo una posición porque cualitativamente tú lo hayas estudiado y la quieras, no, es que esta tiene que seguir, le sigo metiendo y sigo ampliando y no sé qué, y aquí no roto porque es un convencimiento mío y demás, a veces te lleva a peores situaciones que en el hecho de que a lo mejor tienes el mercado muy amplio. Nosotros estamos estudiando más de 50.000 compañías a nivel mundial, ¿vale? Entonces el mercado abre todos los días, tenemos oportunidades a mansalva. Oye, pues el coste de oportunidad para nosotros es más importante que el de rotación. Pero un pequeño matiz, aún así,
nosotros, las empresas, es muy raro que liquidemos una posición de golpe, ¿vale? Normalmente se va liquidando paulatinamente, con lo que podrías decir, hombre, si tienes una empresa que es buena y ves que tiene buenos parámetros de calidad, o sea, no la vas a liquidar de golpe, ¿no? Y dices, pues no, efectivamente es que no la liquidamos de golpe. Es decir, la empresa se queda ahí haciendo la goma si le está yendo mal, pero a lo mejor luego vuelve a recuperar y no hemos llegado a salir de la posición. Sí. Y seguimos beneficiándonos, ¿no? A veces un poco pues las recortas y tal, pero sigues ahí. Habéis dicho que no queréis ser más listos que los modelos. Entonces, ¿el modelo lo decide todo? Es decir, casi está automatizado el proceso de compra y venta cuando pasa una línea, vende automática, ¿hay una orden automática o hay una decisión de, oye, el modelo ha dicho esto, pero tiene que haber alguien detrás que le dé al intro para que se ejecute? A ver, hay alguien detrás dándole el intro para que se ejecute, haciendo la recomendación, porque el que vende es el gestor, nosotros somos asesores, ¿no? Pero al final, claro, si fuéramos mucho más grandes, pues probablemente podríamos automatizar mucho más, tecnología, pero ahora tampoco es que nos hace falta, ¿vale? Es decir, entonces, ¿podría ser totalmente automatizable? Sí. ¿Vale? ¿Queremos que sea totalmente automatizable? Pues de momento no nos hace falta, ¿no? Eso. Una pregunta al hilo de lo que acabas de mencionar y también el comentario que ha hecho Manuel de que estáis estudiando, si no he oído mal, 50.000 empresas. O sea, eso no lo podéis hacer vosotros. Eso es decir, sí está automatizado. Ahí está, claro. Entonces, mi pregunta es, y perdonad que lo saque, ¿no? Porque todo el mundo está hablando de la IA, la inteligencia artificial. ¿Eso cómo se hace con inteligencia artificial? ¿Tenéis ahí una especie de robot masivo que emite recomendaciones? ¿Cómo se llega a ese volumen de compañías estudiadas? Y si es algo que a lo mejor vayáis a incorporar próximamente. Bueno, ahora mismo es tecnología tradicional, base de datos, hojas Excel, ¿no? Y estas cosas, ¿no? ¿Vale? Sí, tenemos en laboratorio algunas cosas también con inteligencia artificial, pero están en laboratorio. ¿Qué es un laboratorio? Vale. En Adarve. Bueno, pues fíjate, nosotros partimos con una serie de modelos en el Adarve real, en el que está funcionando, ¿vale? Pero a la par, que yo creo que es la parte, yo diría, más importante o más diferencial nuestra, que es que siempre estamos investigando. Aquí tengo a mi derecha a Arturo, es el ideólogo, el creador, el que más modelos pone encima de la mesa, más ideas, más creativo es, y lo que estamos haciendo es continuamente simulándolos. Los simulamos en la realidad, ¿vale? O sea, estamos mirándolos, vemos qué tipo de compañías nos dan, si nos están dando lo que nosotros estamos esperando de ellos, si pueden aportar valor o no a Adarve, y cuando ya pasan generalmente años y nos gusta y vemos que puede aportar valor al Adarve real, pues incorporamos ese modelo. Y a lo mejor pues puede sustituir a otro que pensemos que a lo mejor ya no puede dar tanto valor como este que estamos metiendo. No tiene por qué sustituir necesariamente, porque hemos metido más que hemos sacado, ¿vale? Pero es así, ¿no? El funcionamiento que hacemos. Entonces, no sé si contesto a tu pregunta. Ahora mismo, base de datos, tecnología tradicional, vamos, o sea, hojas Excel y poco más, ¿no? Sí, vamos, es filtros básicamente sobre los estados financieros normalmente, y luego incorporamos el precio también que no está en los estados financieros, ¿vale? Para calcular ciertos ratios y demás, pero es así. Lleváis 5 años con Adarve Altea y más vuestro expertise anterior a la creación de este fondo. Ponernos los dientes largos. Decidnos qué rentabilidades estáis teniendo, habláis de modelos que queréis que tengan una serie de características. En estos tipos de programas al final a veces pecamos de dar la sensación de que lo que perseguís son una serie de factores, pero no la rentabilidad. Entiendo que todo lo que hacéis tiene un objetivo concreto que es finalmente batir a los índices. ¿Qué tal os va en eso? Sí, pero déjame que te comente. Yo siempre pienso que en la vida, no solo en los fondos, lo que tienes que hacer es hacer las cosas bien, esencialmente bien, y luego tendrás un efecto lateral agradable. Probabilísticamente, porque la vida es probabilística, tendrás un efecto lateral agradable y normalmente te irá mejor que peor, pero hay un gran factor de aleatoriedad. Dicho esto, y contestando ya a la pregunta, ahora mismo estamos en los 5 años en torno a un 8% de TIR anualizado, ¿vale? Está muy bien. Bueno, está bien, sabemos que si te miras el SP500 o el MSCI World está por encima, o sea, claramente por encima, pero es que claro, nosotros
O sea, y tiene sentido que un inversor tenga una parte ahí también, ¿no? Pero nosotros vamos a buscar esa descorrelación parcial, ¿no? Y a buscar esa opcionalidad, ¿no? O sea, cuando hemos tenido momentos que también al final es azar, porque en un año no puedes decir nada, en los que lo hemos hecho mucho mejor que el mercado, ¿no? Cuando el tema de Rusia, por ejemplo, y tal, nuestros, pues por lo que fuera, por las compañías en las que estábamos, pues no, y tuvimos el año anterior, no, este año ha sido bastante bueno en cuanto a rentabilidad, el 2023 fue más soso, pero el 2022 sí que fue, en un contexto más bajista, digamos, o menos alcista, sí que estuvimos ahí en la pomada, ¿no? Entonces, al final, esto es una pequeñas etapas que se componen. Y bueno, pues ese 8% que nos gustaría que fuera más, pues sí, pero bueno, pero es lo que es, ¿no? Y pensamos y estamos razonablemente satisfechos. Liquidez. ¿Los modelos dicen también cuánto estar invertido, cuánto no? ¿O estáis el 100% o el 99% y no lo pensáis? Vocación 100%, no lo pensamos. Los modelos no nos dicen tienes que estar más líquido o menos más caro, líquido. Más barato. No. Como he dicho, siempre hay espectro de compañías para invertir. Es decir, no invertimos 100%. Otra cosa es que en este momento en el que a lo mejor te pille rotando algo, saliendo un poco de compañías, entrando en otras, pues haya momentos puntuales donde te pille con más o menos liquidez, ¿no? Pero vamos, en general es difícil que nosotros tengamos más liquidez que un 15% y lo normal es que tengamos un 4 o 5% de liquidez. Ahora mismo, según veo en vuestra web, está en un 5% de liquidez, menos de un 5% de liquidez. Sí, y por lo que decís es más una cuestión operativa de estar realizando ajustes que porque queráis tener ese 5%. Eso es, así es. Bueno, vayamos a un caso práctico. Vamos a meternos ya más en harina para que todos nuestros oyentes entiendan perfectamente cómo son esos modelos. Explicadnos uno de vuestros modelos, alguno que os haya dado mucho éxito, para entender exactamente qué significa esto de factores. Los factores son estilos de inversión, los factores son ratios, los factores los puede, pues yo que sé, intuir uno de nuestros oyentes y meterlos en un screener de los que tenga y de los que utilice, que podamos entenderlo más en profundidad y hacernos la foto de cómo funcionáis. Bueno, pues te puedo poner varios ejemplos que creo que son interesantes por un poco la fábula, ¿no? Hay uno de los modelos que tenemos. A mí me acuerdo que me vino la inspiración leyendo una carta de Jeff Bezos, ¿no? Y entonces empecé a pensar en Amazon y el modelo de Amazon y cómo le decían a Amazon qué pasa, que esta empresa pierde dinero y claro, si miras el bottom line, ¿no? Los beneficios de la empresa, lleva muchos años perdiendo muchísimo dinero, pero era una máquina gigantesca de generar cash flow en el negocio. Lo que pasa es que lo reinvertían a todo lo que podían, ¿no? Y entonces pensé yo, digo, claro, entonces resulta que hay empresas que te están dando contablemente lo que sea, pero están en una fase de crecimiento pero son negocios bestiales, ¿no? Es decir, o sea, no tienen deuda, generan... Y digo, ¿y esto cómo lo plasmamos? Pues luego lo vi, porque claro, porque voladas de esas en la ducha se nos ocurren a todos, ¿no? O sea, luego lo verifiqué, luego vi que sí que había estudios, que sí que había artículos que hablaban de esto. Y entonces hay un modelo que tenemos que se construye, aparte de otros temas de seguridad, como he comentado antes, alrededor del ratio entre el cash flow operativo y el beneficio neto. Pensando en empresas que a lo mejor el mercado las está ignorando, porque mucha gente se busca el beneficio neto y no se da cuenta de más cosas, y sin embargo el ratio del cash flow operativo al beneficio neto es gigante, incluso negativo, porque están perdiendo dinero. Entonces estás diciendo, te pasa un poco como el enterprise value, ¿no? Que cuando restas el cash de la deuda, si tienes la deuda del cash, perdón, y le sumas el market cap, te puede salir incluso negativo, ¿no? Y claro, y esto pues lo pusimos a mirar y efectivamente salen pues un cierto tipo de empresas, claro, empresas en esa fase de crecimiento. Luego otro... la historia de todo viene, y yo tuve un poco una inspiración, una epifanía, como dicen los anglos, ¿no? Cuando leí un libro de Greenblatt, el pequeño libro para... no me acuerdo cómo... Que bate al mercado. La fórmula mágica de Greenblatt. La fórmula mágica. Entonces dije, para, porque yo soy ingeniero de formación, ¿no? Y dije, esto
Claro, yo me daba cuenta, lo de estudiarme una empresa y controlar mis emociones, porque claro, yo soy una persona, yo si no te conozco, me fío de ti. Cuando ya te conozco, a lo mejor ya no, ¿no? Pero entonces, claro. Pero no enseñales a Luigi. No. Entonces me cuentan una historia y digo, qué bonita historia, ¿no? Entonces, que suena bien esta empresa, mira lo que hacen, tiene sentido. Pero claro, digo, yo no me puedo fiar de esto, ¿no? Entonces, claro, cuando yo vi que existían los estados financieros que estaban ya digitalizados muchas veces y que se podían acceder, dije, esto es algo interesante, ¿no? Y entonces, todo eso, empecé a hacer mis investigaciones, por supuesto leí a Graham. Graham tiene en el inversor inteligente, tiene un modelo allí, es decir, está a la vista de todos. Y ese está en uno de nuestros modelos, ¿vale? El modelo de Graham, ¿vale? Y entonces en esa época estaba el rollo de los PIGS. Estaban llamándonos que éramos los PIGS, riéndose de los países mediterráneos cuando la crisis. Y yo dije, pues, en plan de risa, en un foro de los que estábamos, cuando dije, pues voy a lanzar el índice porcino. ¿Y qué es el índice porcino? Pues un modelo basado en el modelo de Graham y algunas cosillas más. El modelo de Graham, pues que tengan un dividendo que sea al menos 2/3 de lo que pagan las empresas de la deuda a 10 años, que tengan una deuda, un activo circulante con la relación entre activo y pasivo circulante mayor de tal, o sea, muy sencillito, el que está en el libro del inversor inteligente, y algunas cosillas más. Y entonces dije, voy a ver, y con el momento, porque yo me di cuenta que el momento a mí me compilaba mucho, porque digo, a ver, el mercado, sí, puede haber burbujas y todo lo que sea, pero el mercado no es imbécil. O sea, el mercado mayormente es eficiente, y si una empresa sube, la pueden estar calentando, claro, pero la mayoría de las empresas que suben no las están calentando, ¿vale? Entonces, combiné eso y dije, me voy a proponer el reto de ver si puedo batir al mercado invirtiendo en los PIGS, de ahí el índice porcino. Y claro, aquello fue... O sea, que fue casualidad a lo mejor que pillamos a Grecia en el momento, porque Grecia se iba a hundir en el Mediterráneo, pero Grecia tenía empresas que vendían fuera de Grecia nada más. O sea, tú imagínate fabricar en Grecia, y que las pillamos de casualidad en ese momento, pues yo qué sé, pues igual sería de casualidad. Pero, y España, Italia, o sea... Y funcionó muy bien. Y empezasteis a sumar casualidades y dijisteis, exacto, esto no tiene por qué ser casualidad. ¿Tenéis algún modelo que escoja o que busque empresas por criterios ESG? Y la pregunta la hago con toda la intención, porque porque llevamos ya unos años oyendo que el ESG es un factor, es decir, es una razón, una serie de criterios que hacen que una empresa, si los cumple, sea más rentable. Se ha afirmado que eso es un factor que genera rentabilidad. Se ha afirmado, sí, señor, afirmado, pero ha habido estudios. otras entidades que han dicho todo lo contrario. Y ya tenemos, digamos, años de experiencia de fondos, de vehículos con ese criterio ESG por el cual se ha cobrado al inversor un plus y resulta que ahora dices, no. Se ha demostrado que no aporta y encima lo que hace es como el del comercio, el café de comercio justo. Pues si tú quieres pagar más dinero por ese kilo de café, fenomenal, pero no te vas a ver probablemente mejor que el café de marca premium del supermercado. ¿Qué opináis de esto como factor generador de rentabilidad? Y si tenéis algún modelo que lo contemple en Adarve. No, actualmente no tenemos ningún modelo. No quita que dentro de unos años el estudio real o diversos estudios terminen pues concluyendo que si hubieras invertido tal de esa forma, etcétera, y es un factor que al final realmente sí sea representativo. Luego ahora os comento un poco de los factores, porque no hay un zoológico de factores, pero realmente que hayan funcionado y que la comunidad científica diga, oye, estos me los creo, hay unos pocos, ¿vale? Y esa es la base, ¿no? Que tenemos nosotros en el fondo, más otras cosas que, como ha dicho Arturo, estamos aportando. Entonces, no descartamos que ESG a lo mejor en un futuro lo sea, pero a día de hoy no lo es. No hay ningún estudio que diga que esto lo sea así. O a lo mejor los hay, pero los hay del lado contrario y de momento nosotros no hemos visto señal ahí y no lo empleamos. ¿Y si los factores señalan en dirección opuesta? No lo sé, porque digo, a lo mejor uno de los modelos, factores, quería decir más modelos, a lo mejor uno de los modelos dice, esta compañía es muy interesante, y la miráis en otro de los modelos y dice, pero está la última de la lista. ¿Qué hacéis en ese caso? ¿Cómo ponderáis?
Bueno, pero esa es la diversificación precisamente, es decir, son distintos ángulos de ver las cosas. Es que tú puedes ver, si miras, hay modelos que te normalizan el PER, lo que he dicho antes. Entonces, si miras Amazon en los años de plomo, como así de Amazon, dices, pues esta no la toco ni con una pértiga a 1 kilómetro de distancia. Pero sin embargo, error, ¿no? A ver, que hay un sesgo de supervivencia aquí, porque igual hay otra como Amazon que se ha hundido en el océano, ¿no? O sea, pero por eso digo que el mercado, tú te puedes aproximar de muchas maneras distintas. Por eso hay estilos. Si los modelos al final lo que te están haciendo son estilos. Normalmente son como las medicinas. Llevan un principio activo o a lo sumo 2. Y luego llevan el excipiente. ¿Vale? Pues el modelo es lo mismo. Tú estás escogiendo un factor que es el factor potente del modelo, o a lo mejor 2, y todo lo demás son cosas que haces pues para evitar que se salga por la curva. Sí, Domingo. Y otra pregunta, que de todo lo que habéis dicho, lo que más me ha llamado la atención es lo del momentum. Porque, digamos, esa inversión factorial, analizando pues de forma más o menos automática dónde están las compañías y las que mejor salen en los modelos, ahí invertimos, suena mucho a inversión fundamental, voy a buscar las compañías que están mejor situadas, que tienen ahora mismo una relación entre el precio y sus características, la situación de solidez de sus estados financieros más interesante, esa relación precio-estados financieros. Y de repente, en esa idea fundamental, dices, no, pero que a mí el momentum, al final quien me lo ordena es el momentum. Y eso suena a estar haciendo casi market timing. ¿Cómo encajan las dos cosas? Permitidme una postilla, porque en la pregunta de Domingo aparece el factor fundamental. Es un análisis fundamental. Lo que hacéis es análisis fundamental de compañías, igual que cualquier gestor activo. Pero el momento quizás sería esa parte de psicología del mercado, donde apelas un poquito a la sabiduría del mercado que te hace que, y ya incluye la emocionalidad, la irracionalidad. Claro, a ver, esto no lo hemos inventado nosotros. En estos estudios científicos de los factores que funcionan, curiosamente el momentum, además, es el que más consistente y más funciona de todos los factores. Por encima del value, por encima del de rentabilidad, por encima del de calidad y demás. Parece mentira, parece contraintuitivo, pero es así. O sea, y lo puedes ver. O sea, si veis, por ejemplo, el paper de Cliff Asness, Value and Momentum Everywhere, te abre la mente, ¿no? O sea, te dices, ¿cómo puede ser que esto funcione de la forma en la que funcione en todos los mercados? Porque estudió esto en todos los mercados y con muchos tipos de activos. Y funcionaba la parte, y demostraba que como funcionaba mejor es si lo combinabas. Es decir, si tú combinas la parte barata, llamemos el value, con la parte del momento, es cuando te da ese plus, ¿no? Claro, pero al final es lo que hablábamos antes también del canario en la mina, ¿no? O lo que te está diciendo. Es decir, tú puedes tener empresas que por valores fundamentales, que es al final, pasan el filtro, ¿vale? A lo mejor en un filtro salen 5.000 empresas de las 50.000, están ahí, pero nunca se mueven. ¿Por qué? Porque al final hay que pensar que los factores realmente son ratios, pierden riqueza en la información, pierden el detalle fino que un buen gestor cualitativo pues puede saber. Es decir, entonces, el momento es el que te dice si, aparte de esto, pues hay gente más lista que tú, que han sido value y que ya han empezado a coger el tren, que ya se lo sabe. Porque si no, podrías comprar empresas que se quedan ahí con esos valores tan buenos y se quedan ahí durante décadas, ¿vale? Pero el momento es lo que te hace ver que realmente en la empresa está pasando algo también, ¿no? Esa es mi interpretación. Correcto. Una Sí, pregunta un poquito distinta a lo que estamos comentando, pero por curiosidad. ¿Qué opináis, ya que hablamos de momento, de factores, de modelos, pues de Warren Buffett y de Charlie Munger? Es decir, ¿no os aporta nada? O decir, no, bueno, estas personas han tenido, son unos sabios y han tenido a lo mejor suerte, no lo sé. Es decir, o por el contrario, a lo mejor me respondéis, no, perfectísimamente, eso que la gente alaba y elogia de la forma de invertir de Buffett y Munger está incluido en los modelos y son unos referentes también para nosotros, aunque esto suene a Excel, a filtros y a bases de datos. Bueno, mira, es bueno porque no me había acordado, pero ahora que citas a Munger, él, que precisamente su cumpleaños es hoy, si estuviera vivo, ¿no? Pero el 5 de enero, creo recordar, pues él tiene una frase
que es no quiero ir a donde me vaya a morir, no quiero ir nunca al lugar donde me vaya a morir, ¿no? O sea, porque claro, pues si vas ahí, si lo supieras con antelación, evidentemente. Entonces, yo ahí pensé, y su frase, y su otra frase es la de siempre invert, siempre, o sea, darle la vuelta, darle ¿no? la vuelta a los problemas. Claro, entonces yo pensé, joder, pues normalmente los modelos buscan las mejores características en ciertos factores. Y si hacemos un modelo que lo que hace es quitar las peores y en un abanico muy grande de factores, pues eso vino la inspiración de Munger precisamente. Entonces, fíjate si nos sirve de lección, ¿no? Es decir, y yo creo que Buffett en sus inicios hacía una selección, por lo que he leído, claro, yo no lo sé, no estaba en su cabeza, pero muy cuantitativa también, muy de buscar. Él habla, ¿no?, de que en aquellas épocas era muy fácil seleccionar incluso los netnets de Graham funcionaban mucho mejor entonces. Ahora estamos en otro mundo ya, ¿no? Pero sí que se pueden coger cosas. De cualquier buen inversor, buen pensador, siempre puedes coger cosas. Me acuerdo también del libro de lo que aprendí invirtiendo como Darwin, que no sé si está en español, pero él, claro, te habla el management. Para mí, claro, un management buenísimo, pues claro, genial, es lo que busco, pero ¿cómo lo sé yo? ¿Voy a ver si se ponen corbata todos los días o cómo hago? Pero luego él mismo te dice, bueno, si tienen un ROIC, un retorno sobre el capital invertido a largo plazo de más del 20%, me creo que es un buen management. Y digo, pues nos ha fastidiado. O sea que realmente lo tienes que ver también, ¿no? No sé si es un factor, una característica, pero aquí que han venido muchos gestores value desde hace años, nos hablan, una de las cosas que más valoran dentro de las compañías que buscan es, por ejemplo, las ventajas competitivas respecto a otras compañías dentro del mismo negocio. ¿Esto se puede medir dentro de vuestros modelos? ¿Cómo se mide eso de forma cuantitativa dentro de vuestros modelos o es algo que no valoráis? No, pues precisamente lo que te comentaba del retorno sobre el capital invertido o el retorno sobre activos operativos netos, tú lo tiras a largo plazo y tenemos algún modelo que coge ese factor y te dice, dime de los últimos N años, cógeme el peor valor para cada compañía de este modelo, de este factor, de este retorno, ¿vale? Es decir, eso oscila, pues un año 10, otro 2, otro 4, entonces dime el peor de los últimos 10 años, por así decirlo. Y entonces coges y te das cuenta de que si ordenas por ese peor de los últimos 10 años todas las empresas, te salen empresas que cualquiera asociaría con calidad. ¿Vale? Ves a las empresas, claro, porque son empresas que son verdaderas máquinas de convertir en cash, ¿no?, el capital que tienen invertido o los activos que utilizan para operar el negocio. Y de hacerlo consistentemente un montón de años. Eso es. Porque cuando tú estás eligiendo el peor año de todos los últimos 10 años de ese tipo de compañías y aún así ha tenido una rentabilidad sobre activos muy, muy buena, algo te está indicando. O sea, es que, claro, que lo están reflejando ya en los números. Correcto. Claro, y eso es la ventaja. Ahí es donde se ve la ventaja competitiva. Que tiro a lo largo de un ciclo grande y en el peor de los casos, esta está por encima de las de su sector y bastante por encima de las de su sector. Pues, ¿por qué? Yo no lo sé. Para eso, el señor cualitativo que sabe mucho más que yo. Pero yo lo veo. ¿Vale? Y entonces pienso que el pasado se va a repetir. Si deja de repetirse, pues entonces veremos, ¿no? No puedo evitar pensar en un ejercicio de traslación o de traducción. Me parece precioso y voy a ilustrarlo con un ejemplo. El pintor tiene en su cabeza una escena, una sensación, un sentimiento y utiliza pues pinturas, vamos a decir, de aceite, de cualquier pintura para plasmarlo en un lienzo que está en blanco. A mí me da la impresión, cuando has hablado antes, Arturo, de que, bueno, si te paras a pensar en Amazon, estando en la ducha, dices, esto pierde dinero a raudales, pero yo voy a traducir esa intuición intelectual en un modelo, en datos, en números. Es decir, es que se puede hacer un modelo casi de cualquier cosa. Es decir, si yo manejo bien mis pinceles,
cualquier sensación, sentimiento, escena la voy a poder plasmar con mayor o menor pericia en el lienzo en blanco. Es que aquí veo un proceso muy similar. Cualquier cosa en la que yo pueda pensar respecto de una empresa, por ejemplo, va a poder ser reflejada en un modelo si yo, en lugar de pinturas, utilizo esas variables que están ya en los estados financieros. Es análisis fundamental. Con lo cual, el pintor domina su paleta de colores, sus herramientas, para traducir en un lienzo esas intuiciones que él tiene. Y aquí estoy viendo que es un proceso muy similar. Domináis la paleta de herramientas que os permite el análisis fundamental, ratios, contabilidad, y cualquier intuición que podéis tener se va a poder traducir con más o menos éxito en números, en reglas que luego os permitan invertir. Va por ahí la cosa. Sí, realmente es así, ¿no? Es decir, y ya digo, quitarle la emocionalidad, ¿vale? Es lo que decíamos antes, ese conocimiento. Yo no soy experto en ningún negocio, yo no soy, a ver, conozco en lo que trabajo, pero ya está, o sea, no me serviría para invertir. Entonces, eso que tú dices, luego, por supuesto, pues hay que mirar que siempre basarnos en gente más listos que nosotros, que lo han hecho antes, y buscar, cuando tienes esa intuición, mirar si realmente hay alguien que lo haya hecho de alguna manera. Y luego, además, pues lo que comentaba Manuel antes, que los corremos durante tiempo antes de decir, venga, ya puedes, calienta que sales, ¿no? O sea, a los modelos. A los modelos. Luego, los modelos funcionan como tamices o como filtros, es decir, primero entra un modelo, de las compañías que quedan de ese modelo entra el otro modelo, o es un todos a la vez. ¿Cómo funciona? Sí, Arturo. No, tenemos varios modelos, es nuestra manera de diversificar. Ya digo que, como decía antes, cada modelo es una forma de mirar al mercado un poquito distinta, y entonces diversificamos teniendo cuantos más modelos, o sea, mejor. Pasáis las 50.000 empresas por todos los modelos. Eso es. Y las compañías que van quedando son las que vais incorporando a la cartera. Quizá los oyentes más estudiosos de la inversión y del tu dinero nunca duerme conozcan a Jim Simons. Me parece que se llamaba así este inversor que había como craqueado, había hackeado el código que hacía ganar dinero en bolsa. Lo que hacéis vosotros es algo parecido. Yo diría que no. ¿No? ¿Por qué? Porque él también era todos matemáticos los que tenían en el equipo, invertía con reglas muy sofisticadas, con mucha libertad, porque tenía un hedge fund, pero nunca explicó realmente ese secreto, pero era una aproximación a la inversión muy matemática y de modelos. ¿No es lo mismo? ¿Y por qué no es lo mismo, Arturo? A ver, es que nadie sabe muy bien lo que hacía, ¿vale? Porque nunca lo ha contado. Pero fue tremendamente rentable, según cuentan. Sí, vamos, o sea, con tires del 50 y tantos %, vamos, de forma que dijeron a los clientes externos, oye, que ya no nos hace falta, que nos lo quedamos para los empleados. Devolvemos el dinero. Exactamente, sí. Yo creo que ellos hicieron, por lo que he medio leído por ahí, hay algún libro y tal, aprovecharon ineficiencias. Es decir, yo creo que cuando el high frequency trading, ellos probablemente estuvieron metidos ahí, ¿vale? Y creo que eran muy buenos en buscar ineficiencias aprovechables. Creo que hay una parte también de inversión cuantamental, como se llaman, ¿no? Es decir, cuantitativa y fundamental, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Es un nombre también que se utiliza. Y por ahí también fueron, pero buscaban muchos temas de discrepancias, de arbitraje, de arbitrajes y todo esto. Entonces yo ya no sé si les va tan bien. O sea, bueno, les va muy bien porque ya se han forrado, ¿no? Pero que quiero decir que... Pero para varias vidas, o sea, aquello es tremendo. Sí. Aquí, si me dejáis hacer un poco de abogado del diablo, ya por el tiempo que nos queda, no sé si te va a quedar a ti alguna pregunta, Luigi, pero de todo lo que habéis dicho, o sea, al final estáis montando un sistema que os permita invertir con criterios objetivos en compañías que cumplan una serie de criterios y que os evite el tener que, digamos, estar expuestos a vuestros propios sesgos a la hora de decidir una compañía a otra. Pero donde sí que tenéis los sesgos es en el modelo que estáis poniendo en marcha. ¿Esto os molesta? ¿No os molesta? ¿Creéis que es irrelevante? Porque al final las decisiones las toman los seres humanos independientemente que hayan creado un modelo que les va a decir lo que tienen que hacer. Bueno, más que irrelevante es que es absolutamente necesario. Al final nosotros hacemos gestión activa. La forma en la que hemos decidido hacerla es así.
Correcto. ¿no? Es decir, somos muy conscientes de que nuestros sesgos están en los modelos que estamos eligiendo. ¿Vale? Lo que pasa es que son sesgos de segundo orden, no son de primer orden. No estás con el miedo justo en el momento del mercado, con el rollo del convencimiento de que, como he estudiado mucho esta compañía, es justo la que tengo que invertir más. Es que mira, yo creo mucho en el management porque he estado en la última conferencia con los directores y mira qué bien me lo han contado, me están hablando mucho del futuro y hoy qué diferencias competitivas más importantes va a tener esta compañía, qué modelo de negocio más interesante. Nos parece estupendo, o sea, me parece que hay muchas formas de llegar a la inversión y válidas. No pensamos que la nuestra sea la única válida, pero sí pensamos que es una de las válidas, ¿no? Y hay que respetar la naturaleza de lo que estamos haciendo, ¿no? Luigi, no sé si te queda una última, que tenemos 30 segundos. Nada, darles las gracias por haber venido al primer programa del año y ha sido un placer. Programa que sirve de adelanto, de regalo de Reyes, desde luego para mí. Ha sido una delicia teneros, una delicia escucharos, además se os ve con un entusiasmo enorme a la hora de hablar de ese modelo que tenéis y de un éxito que estáis cosechando en Adarve, indiscutible, un 8% anualizado en 5 años que lleváis, es un grandísimo resultado, independientemente de lo que vaya a hacer la bolsa americana, que sería la guinda del pastel que pondría domingo. Manuel y Arturo, muchas gracias de verdad por estar con nosotros, por traernos ese estilo de inversión de Adarve y espero veros muy prontito de vuelta aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Cuando queráis, muchas gracias. Muchas Feliz gracias. año de nuevo. Un placer. Luigi, lo mismo para ti, portaos bien, que todavía vienen esta noche sus majestades los reyes. Claro que sí, gracias. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí. Un año más, ya lo ven aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. No fallamos ni un solo domingo. Muchas gracias a todos. Les dejo en manos de la mejor programación, como siempre. Y les espero aquí el domingo que viene con asuntos seguro de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos. Gracias.